Muy buenas a todos, aquí Lucas3741 y en el video de hoy vamos a aprender a cómo poder arrastrar objetos 3D en Unity, o también, dicho de otra manera, drag. Así que comencemos. Primero que nada, antes de ver cualquier escribo o lo que fuere, vamos a ver el efecto que vamos a lograr. Acá, como pueden ver, tengo una escena bastante simple con una cámara estática y un par de objetos, los cuales, si yo mantengo el clic izquierdo, voy a poder arrastrar. Este, como pueden ver, no tiene ninguna física, o sea, yo lo puedo arrastrar libremente y queda ahí. Mientras que los otros, como pueden ver, tienen físicas, pueden caer, e incluso si yo conservo cierta velocidad, estos, digamos, reciben como un impulso o tienen el momento del arrastre. Y como pueden ver, estos interactúan, así que vamos a ver los dos casos posibles, tanto con físicas como sin físicas. Comencemos. Bueno, todos estos objetos por igual, sea con física o no, tienen esta script, que es la única con la que vamos a estar trabajando, que la llamé Drag Object. Como pueden ver, no es muy larga, pero tiene, digamos, su cierta complejidad. Así que vamos a comenzar a verlo. Primero que nada, vemos que tenemos un par de variables, las cuales yo volví todas privadas, y las que quería que mostrar en el inspector, simplemente les puse el serialize field. Y comenzamos primero que nada con un booleano, el cual se llama hasPhysics, que por defecto le di un valor de true. Este es el booleano que vamos a utilizar para determinar si el objeto que tiene este script va a tener físicas o no. Porque, dependiendo del caso, nosotros podemos quererlo o no, entonces simplemente lo podemos controlar con este booleano. El resto son directamente variables que vamos a utilizar ya relacionados a cuando este tenga físicas, pero las dejamos igual todas serializadas para poder verlas en el inspector. La que sigue, como pueden ver, es una float que se llama Force Multiplier, que básicamente es un multiplicador de la fuerza, porque recuerden que al arrastrar yo quiero que este tenga un cierto impulso para conservar ese momento, ese efecto de momento. Entonces eso lo vamos a lograr con una fuerza, y con el Force Multiplier vamos a controlar qué tan fuerte es esa fuerza, por así decirlo. Luego tenemos otro float que se llama Min Drag Distance, que este va a ser la distancia mínima de dragueo o de arrastre para poder aplicar esta fuerza. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo le doy play, por ejemplo, a alguno de estos objetos que tiene física, si yo arrastro así poquito, no me interesa que tenga el movimiento ese del momento. Ahora, si yo arrastro bastante, bueno, ahí, para que no, tengo que... ahí, uy, vamos a hacer así para... ahí. Ahí está. Bueno, hay que toquetear, digamos, un poquitito los valores, ¿no? Pero ahí, como pudieron ver, tuve que arrastrar una distancia relativamente grande para que este tenga el movimiento digamos, del impulso. Y eso lo vamos a controlar con esta variable. Este 0,1 es un valor que puse, pero como pueden ver, hay que toquetearlo un poquitito. También esto va a depender de la masa del objeto, que tenga el rigid body, así que es algo que tienen que ir toqueteando más o menos para que quede bien. Luego tenemos una referencia a la cámara. Esta cámara es particularmente la que se va a encargar de convertir todas lo que son las unidades de arrastre y demás de la pantalla del mundo, o sea que es importante, y que por defecto yo la dejo seteable desde acá, desde el inspector. O sea, ustedes pueden ser, por ejemplo, la cámara del player o una cámara estática que tengan por ahí o lo que fuere. Lo importante es que le tienen que arrastrar una cámara. Igualmente, si no lo hacen, vamos a ver acá que lo seteamos automáticamente, pero es importante que lo dejemos ahí. Y luego tenemos un par de cositas privadas que simplemente no la necesitamos ver en el inspector. Una es el mouse pose, que va a ser un vector test que va a ir traqueando la posición del mouse. Otro es el start pose, que es la posición inicial desde donde empezamos a arrastrar. Otro que es una referencia al rigid body, si es que este tiene físicas. Y otro que es otro vector 3, el cual va a almacenar la velocidad inicial de ese rigid body. Luego tenemos la body star, en la cual vamos a chequear si cámara es igual a null, o sea que no le arrastramos ninguna cámara en el inspector. Va a recurrir a buscar la cámara .main, o sea la main cámara que tengamos en la escena, que por defecto va a ser siempre la cámara que tenga el tag main cámara. Así que si ustedes no quieren que esa sea la cámara, simplemente van a tener que arrastrar acá la cámara que ustedes quieran. Luego hace otro chequeo, que es si hasPhysics es igual a true, entonces va a buscar el componente rigid body en el elemento que tenga esta script. O sea que para que obviamente tenga físicas, tiene que tener un rigid body. Si hasPhysics es igual a false, no va a buscar ningún rigid body porque obviamente no lo va a tener. Luego tenemos acá un método privado que se llama getMousePose, que en vez de devolvernos el típico void, como la mayoría, nos devuelve un vector 3. Por eso está haciendo acá un return. Y como pueden ver, lo que nos devuelve es, primero que nada, accede a la cámara que tengamos y accede a un método que se llama WorldToScreenPoint, que como pueden ver dice que transforma la posición del worldspace, o sea de la escena básicamente, a coordenadas o espacio de la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que recuerden que en esta escena, como estamos hablando de algo 3D, tenemos un worldspace, o sea, tenemos una posición X, Y, Z, pero en pantalla solamente tenemos la coordenada X e Y. La pantalla está renderizando básicamente una imagen 2D. Está bien que el mundo es 3D, pero nosotros tenemos que lograr poder traducir estas posiciones 3D a posiciones de pantalla. Y eso lo logramos con este método, el cual nos pide, como pueden ver, una posición, un vector 3. Esa posición va a ser la posición del objeto que tenga la script, o sea, transform.position. De esta manera vamos a lograr que, por ejemplo, este cubo nos dé la posición del mundo, pero convertida a posición de pantalla.
Y bueno, con esto básicamente vamos a poder tener esa posición. Luego tenemos acá unos métodos que estos están por defecto dentro de Unity, que son el onMouseDown, el onMouseDrag y el onMouseUp. Cada uno para una fase distinta de los eventos del mouse. OnMouseDown sería cuando hacemos clic izquierdo, onMouseDrag mientras mantenemos el clic izquierdo y arrastramos, y onMouseUp cuando soltamos el clic izquierdo. Entonces, con estas tres funciones vamos a poder lograr, digamos, el efecto, ¿no? Pero para que este onMouseDown funcione, todos los elementos que tengan esta script van a necesitar de un collider, que igual ahora lo vamos a ver cuando terminemos de ver esta script. Primero que nada, en el onMouseDown, o sea, cuando le hacemos clic al elemento, lo que queremos guardar es la posición del mouse, que va a ser input.mousePosition. Eso nos va a devolver la posición del mouse, digamos, dentro de la coordenada del espacio de la pantalla. Y necesitamos calcular el offset en realidad, que sería la distancia desde el clic hasta el elemento que le estamos haciendo clic, o sea, hasta el elemento que tiene esta script. Entonces, por eso es que hacemos la diferencia entre la mouse position y el get mouse pos. ¿Por qué podemos hacer esta resta? Porque esto nos da a devolver la posición del objeto que estamos clicando, pero ya convertido en escala de pantalla. Porque mouse position también es en base a, ven que ahí dice justamente pixel coordinates, o sea, en base a las coordenadas de la pantalla. Entonces, una vez que tenemos esa posición, luego vamos a guardar la start pose, que va a ser la posición básicamente en la que estaba el objeto antes de ser dragueado. Así que simplemente le decimos que sea transform.position. Esta sí va a ser la posición en el mundo, en el workspace. Luego, acá vamos a chequear que si hasPhysics es igual a true, ahí vamos a decirle que initial velocity sea igual a rb.velocity. Esto es solamente en el caso de que estemos usando físicas. Básicamente guardamos la velocidad del rigid body dentro de initial velocity. Y luego le decimos que rb.velocity sea igual a vector 0. Esto para dejarlo en 0 y evitar un error que es indeseable, digamos, justamente al mover o mover un poco el rigid body, como que gana mucha velocidad y se genera un efecto bastante feo. Entonces le decimos que sea igual a vector 0, que sería como decirle que la velocidad sea 0. Luego, en el mouse drag, simplemente lo que le vamos a decir es que se vaya actualizando la posición del transform, o sea, del que tiene la script, en base a el movimiento del mouse y el offset, ¿no? Entonces, simplemente va a ser la diferencia entre el mouse position, por ejemplo, si yo mantengo el clic acá y muevo el mouse acá, el mouse position me va a devolver este punto. Y el offset me va a devolver la distancia entre donde hice el clic y donde tengo el mouse ahora. Y yo quiero que el transform, o sea, el elemento, haga todo ese arrastre. Bueno, para eso hago la resta de esto. Pero ¿qué pasa? Ese movimiento, recuerden que está todo en coordenadas de pantalla. Yo necesito que esas coordenadas estén en workspace. Entonces ahí nuevamente vamos a usar la cámara, pero ahora con el método opuesto. Screen to workpoint, que si ven, yo pongo el mouse acá, me dice que transforma un punto en la pantalla o en screen space into workspace, o sea, en el workspace. Básicamente hace lo opuesto que el otro método que mencioné. Y con eso ya vamos a tener las coordenadas de esta pantalla convertidas en coordenadas de workspace para que el objeto se mueva a donde tiene que moverse. Y ahí ya con eso vamos a tener básicamente el mouse drag. Pero también tenemos un método más que es el mouse up, que es cuando soltemos el mouse, porque esto solamente va a funcionar en el caso de que tengamos físicas. Por eso fíjense que yo hago if hasPhysics con el signo este es lo mismo que decir es igual a false. O sea, que si no tiene físicas, quiero que haga un return, porque básicamente no quiero que ejecute todo el código que sigue. O sea, que si no tiene físicas, este método prácticamente no va a hacer nada. Ahora, si tiene físicas, yo lo que quiero es que yo hago este movimiento, por ejemplo, de arrastre hacia la derecha, y quiero que calcule la fuerza con la que lo hago para que si yo llego a soltar el mouse, este continúe con esa inercia del movimiento, digamos. Entonces, era inercia, yo creo que dije momento varias veces y era inercia en realidad. Bueno, para calcular esa inercia, lo que tenemos que hacer es primero determinar la drag direction, o sea, la dirección de arrastre. Si yo hice el arrastre así, 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 de la manera que fuera. Y para eso simplemente vamos a restar la posición en la que está actualmente menos la posición inicial. Simplemente eso y ya con eso obtenemos la distancia. La dirección, perdón. Ahora, esa distancia vamos a obtener la magnitud que nos va a devolver un float, que va a ser básicamente el largo de ese vector, por así decirlo. ¿Y para qué queremos esa magnitud? Porque en base a qué tan grande sea esa magnitud, nosotros vamos a saber si hizo un arrastre muy grosso o un arrastre relativamente cortito. ¿Por qué esto? Porque si hacemos un arrastre muy largo, nosotros ahí queremos aplicar ese efecto de inercia. Si es un arrastre chiquitito, por ejemplo, muevo el mouse así, yo no quiero que tenga mucha inercia prácticamente. Entonces lo que vamos a hacer dentro de este if es preguntar si la drag distance, si ese arrastre es mayor o igual a min drag distance, que recuerde que es el flotante que tenemos acá, que este es el valor que ustedes van a ir seteando a ojo, básicamente, como les parezca que queda mejor. Si es mayor a esa distancia mínima y a la vez la velocidad también, como es un vector, la convierto en magnitud para tener el valor, es menor o igual a 1, este es un valor también medio hardcodeado, o sea, yo para mí queda bien ahí, ustedes pueden ir jugando con valores menores a 1.
Pero lo importante principal es esto, que si la distancia de arrastre es mayor a la variable nuestra que tenemos min drag distance, queremos aplicar el efecto. Entonces, primero que nada, vamos a normalizar el vector para que no se nos vaya a la mierda ese efecto de inercia. Y luego simplemente vamos a llamar a rigidbody.addForce, el cual nos pide una fuerza y un método de fuerza de cómo queremos aplicarlo, ¿no? Bueno, y la fuerza que le vamos a aplicar al objeto va a ser va a ser en la dirección en la que teníamos el arrastre. O sea, si yo arrastré para la derecha, quiero que el efecto de inercia siga llevando el objeto hacia la derecha, multiplicado por la distancia de esa fuerza y multiplicado por el force multiplier. O sea, acá es donde justamente vamos a poder controlar qué tan fuerte o qué tanta inercia se le aplica. Luego, en el estilo de fuerza, vamos a usar el impulso, que es el mejor, digamos, ese que más se aplica a esto. Y como pueden ver, el impulso hace uso de la masa. Por ende, dependiendo de la masa que tenga nuestro objeto, vamos a tener distintos efectos, ¿sí? Y por último, esto indistinto del drag distance, le decimos que rb.velocity sea igual a initial velocity, que era la que habíamos guardado anteriormente, esto para evitar el efecto indeseado que les había mencionado. Y ahí prácticamente ya nos quedaría la script cocinada. Es por ahí un poquitito compleja, así que tómense su tiempo para comprenderlo bien, pero una vez que la tenemos creada, simplemente a nuestros elementos, lo que le vamos a tener que agregar es algún collider de cualquier tipo, puede ser un box collider, un sphere collider, un capsule collider, cualquier collider prácticamente que quieran, porque lo importante es que tenga un collider de algo para poder detectar el clic cuando recibe el clic. Luego, obviamente, vamos a arrastrarle a todos los elementos la script drag object. Y por último, para los que querramos que tengan el efecto de las físicas, le vamos a agregar un rigid body, como pueden ver. Al cubo rojo, que es el que no tiene físicas, ven que solamente tiene collider y la script y no tiene el physics. A la vez que tampoco tiene marcada la casilla has physics. Por ende, estos valores en realidad no hace falta ni siquiera que los toquemos. Pero en los otros casos, donde sí tenemos el rigid body, ahí lo tiene marcado el has physics. Y acá ustedes pueden ir jugando. Ven que acá yo, por ejemplo, tengo 0,3 en vez de 0,1 como estaba en la script. Ustedes pueden ir jugando con estos valores. A la vez que también pueden ir jugando con el valor de la masa del cuerpo que tienen. Entonces, dependiendo a mayor masa, va a cambiar, obviamente, el efecto de la inercia. Esto ya, bueno, puramente es cuestión de que ustedes jueguen. Lo importante es que cuando le damos al play, fíjense que yo no seteé la cámara, automáticamente agarra la main cámara. Y ahí prácticamente ya vamos a tener nuestro efecto deseado. Ahí, como pueden ver, entre estos interaccionan. Este que no tiene físicas, obviamente al no tener físicas ven que con los otros que sí tienen física medio que rompe todo, pero bueno, ustedes ahí obviamente van a elegir alguno de los dos, no van a ser interactuar entre los dos porque va a explotar todo. Pero bueno, básicamente como pueden ver es bastante simple de usar. Y hasta acá en sí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Recuerden que igual cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios o en el server de Discord, al cual recomiendo unírseles, porque ahí siempre estoy al día y dando una mano. Además que los chicos que están ahí también siempre dan alguna manito, son unos cracks. Y bueno, en sí hasta acá sería el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, que saben que con eso me ayudan una banda. Y sin más que decir, nos vemos.